que ofrece Latinoamérica y los Estados Unidos. Una asociación símbolo de prestigio, ética y responsabilidad, que fomenta el crecimiento económico y la inversión en Colombia, con más de 30 años en Cartagena y más de 1000 afiliados en todo el país. Empresas con un horizonte, gracias a nuestra conexión directa entre ellas y el mundo, promoviendo eficazmente sus intereses comerciales, hablando un lenguaje claro que fomenta la confianza y la inversión, interviniendo y contribuyendo en las relaciones bilaterales entre Colombia y los Estados Unidos, conectando sus mercados a niveles de gobierno. En AmCham, identificamos y promovemos nuevas oportunidades de negocios entre nuestros selectos asociados, distribuidos en todo el país y conectados con nuestra red de oficinas nacionales, obteniendo así fácil acceso a una extensa base de datos que le permitirá obtener la información de primera mano, porque usted es nuestra prioridad absoluta. Por eso, AmCham es su siguiente paso. AmCham, su mejor aliado para las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Hace 30 años iniciamos nuestro camino en Colombia, construyendo confianza y soluciones para nuestros clientes. Hoy somos parte de una red global presente en más de 130 países, con más de 42.000 profesionales comprometidos con la excelencia. En Colombia estamos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Santa Marta, brindando asesoría estratégica para el crecimiento de nuestros clientes. A través de nuestras prácticas de auditoría, GCA, BPO, TI e impuestos y servicios legales, brindamos soluciones integrales que impulsan la competitividad de las empresas. En Crowe nos apasiona acompañar a nuestros clientes con soluciones innovadoras y a la medida. Hemos sido un aliado estratégico en el desarrollo y éxito de las empresas en el país. Aquí en Crowe he encontrado crecimiento profesional y un equipo que trabaja con compromiso y visión de futuro. Celebramos 30 años de trayectoria en Colombia, apostando por la innovación y el crecimiento en conjunto con nuestros clientes. Crowe Colombia, 30 años. Gracias por hacer parte de nuestra historia. Hola, muy buenos días a todos. Es un verdadero gusto para mí darles la bienvenida a este webinar titulado ¿Cómo enfrentar la agresividad fiscal en el año 2026 en los temas territoriales? Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, empresarios, asesores, áreas de impuestos, vicepresidencias financieras, gerencias financieras y representantes de todos los sectores que nos acompañan hoy. La idea es reflexionar sobre un tema que sin duda marcará la agenda tributaria del próximo año. La agresividad fiscal territorial es una realidad que se ha venido intensificando en los últimos tiempos. Los municipios y departamentos, enfrentados a las crecientes necesidades fiscales y las presiones presupuestales, han incrementado sus esfuerzos para ampliar las bases gravables y fortalecer sus mecanismos de control y recaudo. Sin embargo, esta dinámica en muchos casos ha generado tensiones entre los principios de autonomía territorial y los derechos fundamentales de los contribuyentes, afectando la seguridad jurídica y la competitividad empresarial. En este escenario, se convierte en algo indispensable analizar los límites de la potestad tributaria territorial y reflexionar sobre los mecanismos que permiten un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal local y la certeza jurídica que requieren los agentes económicos para poder operar e invertir en las regiones. Hoy, junto a nuestro experimentado y conocedor socio Pedro Sarmiento, nuestra gerente senior del área de litigios Andrea Ospina y nuestro gerente especialista en impuestos territoriales Nicolás Bustos, vamos a hablar y hacer un recorrido analítico y práctico por los temas más sensibles del panorama tributario territorial. Vamos a revisar los fundamentos constitucionales y legales de la descentralización administrativa, así como los principios de territorialidad de los ingresos, con especial énfasis en los impuestos de industria y comercio, que continúan siendo el epicentro de mayor parte de los conflictos entre contribuyentes y las administraciones locales.
Posteriormente, vamos a analizar y a revisar la jurisprudencia reciente sobre los límites de la autonomía tributaria municipal en la fijación de tarifas de ICA, a partir de casos emblemáticos como los que ustedes seguramente ya conocen, de Yopal, Barranquilla y Armenia. Estos precedentes han sentado criterios valiosos para comprender hasta dónde pueden llegar los entes territoriales en el ejercicio de su potestad impositiva. También dedicaremos un espacio a la interpretación normativa y a las garantías que tienen los contribuyentes de nuestro país, destacando los principios esenciales como la retroactividad, la retrospectividad y la favorabilidad de la ley tributaria. Todos ellos aspectos fundamentales para la defensa del debido proceso y la estabilidad jurídica de nuestro país. Finalmente, vamos a examinar los procedimientos tributarios territoriales, su necesaria armonización con el Estatuto Tributario Nacional y los desafíos prácticos que enfrentan las administraciones en materia de cobro coactivo y fiscalización. Nuestro propósito con este webinar y en este evento no es solo identificar problemas, sino también darles a ustedes ideas y proponer soluciones, estrategias jurídicas, interpretativas y de gestión que permitan enfrentar la agresividad fiscal de los entes territoriales, con un criterio técnico y con respeto por la ley, por dichos entes y con una visión de país. Invito entonces a que aprovechemos este espacio para el diálogo constructivo, la reflexión jurídica y un intercambio de experiencias. Solo a través de la articulación entre los sectores público y privado, las autoridades tributarias y la academia, se puede construir un verdadero marco tributario justo, coherente y sostenible para el año 2026 y para los años venideros. En la presentación que ustedes verán hoy, podrán encontrar un código QR en el cual pueden descargar nuestra cartilla de impuestos territoriales, la cual hemos elaborado con total esmero y esperamos les sea de gran utilidad. Sin más preámbulos, los voy a dejar en este evento que seguramente les dará muchos elementos y muchas herramientas para analizar la realidad tributaria territorial que nos espera en el próximo año. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, damos la bienvenida al doctor Pablo Velázquez, director de Impuestos de Bogotá. Al doctor Pablo lo invitamos porque nos parece absolutamente importante, en primer lugar, su hoja de vida como profesional en Derecho y además, dado la enorme experiencia que ha tenido en los impuestos territoriales. Pero nos llama profundamente la atención, doctor Pablo, el que en Bogotá haya organizado una comisión de expertos que formuló propuestas para la reforma tributaria y estructural de Bogotá. Y incluso dentro de los expertos había varios de los altos comisionados que hicieron la propuesta del pasado gobierno en términos territoriales, cuya Secretaría Técnica fue la Universidad de los Andes, y que pues muy seguramente coincidimos en muchos de los puntos, pero queremos que adicionalmente el doctor Pablo nos cuente en principio qué motivó al gobierno distrital para reunir esta comisión y luego vamos hablando sobre los principales puntos que nos parecen de vital importancia. Doctor Pablo, bienvenido. Esta es su casa. Agradecemos mucho su participación porque tenemos absoluta seguridad de que todo lo que haga Bogotá después va a multiplicarse en las ciudades capitales y muy seguramente en muchas de las 1.123 municipalidades colombianas. Bienvenido y cuéntenos sobre estos puntos que hoy nos llaman la atención. Doctor Pedro Sarmiento, muchísimas gracias a usted y a Crow por la invitación a participar en este webinar. Un cordial saludo a todas las personas que en este momento nos acompañan en esta transmisión. Pues les podría contar que con la expedición del Plan de Desarrollo, que fue el Acuerdo 927 del año 2024, el Consejo de la Ciudad estableció en el artículo 230, digamos, un mandato que iba dirigido a la Secretaría de Hacienda con el objeto de analizar los impuestos vigentes en la ciudad capital. Nosotros estamos hablando de 16 tributos
Y el objetivo de ese análisis, que debería hacerse a través de una comisión de expertos, de un grupo interdisciplinario de personas que nos ayudaran un poco a revisar ese sistema tributario de Bogotá, tenía 5 objetivos. El primer objetivo era optimizar el recaudo tributario, pues, de la ciudad, y esa optimización debía realizarse a partir de unos principios, el principio de progresividad, que sé que lo van a tratar más adelante, frente a la tributación de los diferentes contribuyentes en la ciudad de Bogotá. Debía incluirse análisis asociados a competitividad, generación de empleo y crecimiento económico, asociado a temas que nos preocupan, pues, dentro de las entidades territoriales, que es todo el tema de formalización de contribuyentes. Todo esto con el objeto de presentar una propuesta que llevara a la administración a crear un proyecto de acuerdo que, pues, como ustedes conocen, se presentó hace unos meses al Consejo de la Ciudad, y el distrito decidió retirarlo. Ese es como el objetivo de esta comisión, doctor Pedro. Una inquietud. Uno de los puntos complejos, no solamente en los impuestos nacionales, sino en los locales, especialmente en el ICA, es la informalidad. Se habla de que el país tiene entre el 55 y el 60% de informalidad. ¿Cuáles fueron las conclusiones y las recomendaciones que hizo la comisión para llevar a la formalidad, que fue uno de los objetivos que usted planteó inicialmente, a buena parte de estos sujetos pasivos de la tributación que hasta ahora no han cumplido con la obligación? Pues lo que se observó es que se deben generar herramientas para que, sobre todo, nuevos contribuyentes y contribuyentes que de alguna manera no se han formalizado, y digamos, aquí es importante entender qué buscamos nosotros con ese concepto de formalización. Y es básicamente que las personas, los contribuyentes, se inscriban en Cámara de Comercio al realizar pues, sus actividades económicas, y adicionalmente que se inscriban en el registro de información tributaria que nosotros tenemos en Bogotá. Y para poder fomentar eso, lo que se buscaba es generar unos tratamientos preferenciales, es como la propuesta, en el sentido de que la persona que se formalice en unas actividades, digamos, previamente identificadas en unos sectores, pues tendrían unos beneficios en una reducción en la tarifa aplicable al impuesto de industria y comercio. Entonces, pues la invitación que se hace es, de alguna manera, a través de la comisión, es que las personas se formalicen, y esa formalización pues les lleva a una disminución en el pago de sus impuestos en los primeros 5 años. Y adicionalmente nos interesaba que las personas que crean empresa, que se formalizan, pues que esas empresas perduren en el tiempo. Digamos, hay una alta tasa de mortalidad frente a estos nuevos contribuyentes, y lo que se busca es que pudiesen llegar más allá de los 2 o los 3 años, que es donde observamos el cierre de la mayoría de estos establecimientos de comercio. Una cosa que también nos mencionaban, y que además el distrito lo presentó cuando hizo la propuesta al Consejo, con mucho énfasis, fue la simplificación. Nosotros, y hoy vamos a mirar el artículo 59 de la ley 188 del 2002, que de alguna manera primero le dice a los municipios o a los entes subnacionales que deben acogerse a los principios del estatuto tributario, pero establece adicionalmente unas premisas de simplificación y de facilitación del cumplimiento de obligaciones. ¿Cómo abordan ustedes esos temas de simplificación y facilitación del cumplimiento de las obligaciones para los impuestos que abordaba la comisión? Pues, doctor Pedro, en efecto, ese artículo 59 de alguna manera establece las reglas procedimentales para todas las entidades territoriales. Todas las entidades territoriales debemos guiarnos por el procedimiento tributario establecido en el estatuto, con 2 aristas que es importante tenerlas en cuenta. Uno, todo lo que tiene que ver con el tema de sanciones, pues deben adecuarse a los impuestos subnacionales. Sería absurdo, digamos, aplicar de forma directa una sanción de un impuesto nacional, por ejemplo, al impuesto sobre vehículos automotores. Y lo segundo es que ese artículo de alguna manera establece que se pueden crear procedimientos mucho más simples y, digamos, con unos tiempos más reducidos en temas de impuestos subnacionales. Con esa óptica, y una vez se analiza el tema con la comisión de expertos, pues se encontró
como dos temas en particular. Uno asociado al impuesto de industria y comercio. Miren, Bogotá en este momento tiene 13 tarifas. Y de esas 13 tarifas, como ustedes conocen, están asociadas a códigos SIU. Es decir, más o menos en Bogotá, sobre la totalidad de los códigos SIU, se tributa en alrededor de 450, 460 tarifas. Y resulta que la resolución de códigos SIU está formulada a 4 dígitos, pues Bogotá tiene 99 tarifas a 5 dígitos. Esto de tener 13 tarifas, tener 5 dígitos en 99 tarifas y adicionalmente que las alicuotas que adopta Bogotá están expresadas entre 1 y 2 decimales, pues complejiza de alguna manera tanto la administración del tributo como, digamos, la tributación por parte de los contribuyentes. Entonces, pues ahí hay diferentes estudios donde se muestra que en la medida en que el sistema tributario sea más simple, se adopten menos tarifas, pues el cumplimiento voluntario va a incrementarse y eso va a generar también una menor litigiosidad en temas pues de la escogencia y de la forma correcta de tributar por parte de los contribuyentes. En este sentido, pues cuando la comisión de expertos hace el análisis del impuesto de industria y comercio, se propone pasar de 13 tarifas a 4 y esas 4 que estuvieran, digamos, adoptadas a partir de números enteros y dejar realmente una tarifa general para todos los contribuyentes de la ciudad de Bogotá que actualmente pues no se tiene, pues, dada la dispersión de tarifas que les estoy comentando. Entonces, la propuesta es simplifique el sistema tributario, pase de 13 tarifas a 4 y coloque esas tarifas en números enteros con el objeto de, digamos, hacer mucho más sencilla la tributación del impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bogotá. Muy importante ese. Y veíamos además que en aras de buscar la facilitación del cumplimiento de las obligaciones, había algunas sugerencias en torno a reducción de intereses o conciliaciones y demás. ¿Usted nos puede contar cuál podría ser el interés y si esto piensa políticamente presentarlo nuevamente el gobierno distrital al Consejo en el próximo año? Pues doctor Pedro, esa es una excelente pregunta, digamos, lo que nosotros observamos, pues tanto a nivel nacional, que más o menos cada año y medio, cada año y 8 meses salen unos temas de tratamientos preferenciales y esos tratamientos preferenciales que se adoptan a nivel de ley, pues normalmente también la adoptamos las entidades territoriales. Sí, ¿de qué estamos hablando? Pues básicamente de unos beneficios que se incluyen o dentro de la etapa de fiscalización o dentro de los procesos que se están en discusión en la jurisdicción contenciosa o incluso dentro de los procesos de la jurisdicción de cobro. ¿Qué ocurrió? En Bogotá, si ustedes revisan, nosotros en los últimos 5 años hemos tenido 3 beneficios tributarios. Uno con el decreto 678, que está de la mano de lo que ocurrió con la emergencia sanitaria. 2, el acuerdo 814, y que incluyó, digamos, unos beneficios que se establecieron a nivel nacional en temas de cobro asociado a la tasa de interés, y en el acuerdo 927 que se incluyeron también unos beneficios que estuvieron vigentes hasta diciembre del año inmediatamente anterior. Cuando nosotros presentamos el proyecto de acuerdo en el año 2025, no teníamos previsto incluir nuevos beneficios tributarios, sobre todo porque hay una sentencia que nos parece importante de la Corte Constitucional que sale con el decreto ley, con el decreto ley 678. Y ahí se estableció de alguna manera que para que las entidades territoriales pudiesen crear este tipo de beneficios, debían darse situaciones excepcionales que así lo ameritaran. Entonces, digamos, ahí tenemos como unas reglas que la misma Corte ha establecido y eso de alguna forma, pues, fue analizado por el distrito y como les comento, por lo menos en el proyecto que se presentó ahora en el mes de junio, no se tenía contemplado beneficios en esos términos. Bueno, uno de los impuestos, entre otras cosas que se ha querido modernizar hace algún tiempo, es el impuesto predial. El catastro multipropósito, que tiene unas finalidades muy importantes para unificar y hacer útil la información catastral para diferentes fines empresariales, por lo menos en algunas ciudades del país se convirtió en algo complejo. Vemos, por ejemplo, el tema de Bogotá, no de Bogotá, sino de los municipios aledaños a Bogotá, en donde los gestores catastrales habían utilizado algunas técnicas que indujeron o llevaron a que los avalúos catastrales
subieran por unas proporciones inmensamente grandes. Bogotá se ha caracterizado en el país por tener un catastro más o menos actualizado y nos gustaría saber muchísimo cuál es su opinión frente al impuesto predial y qué futuro podríamos tener al respecto de este impuesto. Por supuesto, digamos, Bogotá, como usted lo comenta, nosotros tenemos un catastro, digamos, descentralizado, donde se hace todo el proceso de creación de avalúos. Es decir, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital lleva a cabo el proceso de formación, actualización y conservación. Y esto, pues, es importante para el impuesto predial porque al final es la base gravable del tributo. Bogotá inicia este proceso de actualización desde el año 2006, más o menos. Y a partir del año 2008, el Catastro de Bogotá actualiza alrededor del 99%, yo creo que es un poquito más, 99.8% de la totalidad de los inmuebles de la ciudad, quedando un remanente muy pequeño que se va por proceso de conservación. ¿De qué les estoy hablando? Pues básicamente de predios en zonas rurales, más o menos 20.000 inmuebles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos desde el año 2008? Que en la medida en que el catastro esté desactualizado y cuando se actualiza esas bases gravables, digamos, no se lleva a precios de mercado. La norma establece que el valor catastral debe llegar hasta máximo el 90%, pues eso impacta de manera significativa en la capacidad de pago de los contribuyentes. Entonces, un predio, por ejemplo, que esté avaluado en un 30% y que de un año a otro vía actualización catastral se le suba un 80 o un 90%, pues genera un impacto muy grande en el pago que va a realizar ese ciudadano en la correspondiente vigencia fiscal. Entonces, ¿qué es lo que desde Bogotá se hizo? Y yo creo que esa debería ser la orientación porque cuando uno revisa el COMPES de catastro multipropósito, pues se da cuenta que el país tiene más del 90% de sus inmuebles desactualizados. Entonces, yo creo que es una necesidad actualizarlos, no solamente las de las áreas urbanas, sino también las rurales, pero si no se incorporan mecanismos que limiten el crecimiento del predial, pues el impacto frente al pago de este tributo por parte de los contribuyentes es muy alto. Podría ser, y lo voy a poner entre comillas, expropiatorio. Entonces, me parecería que es muy importante que cuando se realicen este tipo de mecanismos que deben estar, digamos, supeditados a lo que las normas catastrales establecen, pues por parte del IGAC, se creen mecanismos donde se limite el crecimiento en el tiempo y esto lleve, digamos, a realmente respetar principios de equidad tributaria. Bueno, muchas gracias. ¿Usted nos quiere concluir sobre las recomendaciones más importantes que hizo la comisión a título ya de conclusión y para dejar algún elemento importante en la audiencia? Por supuesto, digamos, en la comisión, cuando uno revisa el informe, uno podría, digamos, catalogarlo o segmentarlo en tres grandes segmentos. Uno que estaba enfocado, unos principios enfocados a atraer inversión, impulsar el crecimiento y generar empleo. Y aquí, pues, la comisión lo que estaba recomendando era la creación de unos beneficios para atracción de grandes inversiones, básicamente. Y fomentar el tema de desarrollo urbano de la ciudad mediante la incorporación de unos tratamientos preferenciales en el impuesto predial unificado y en el tema de delineación urbana. El segundo gran capítulo es el tema de aumentar la equidad y de alguna manera generar unos ingresos adicionales para el distrito, incorporando criterios de progresividad. Y entonces es esto que estábamos hablando de simplificar el ICA, de alguna manera poder incorporar nuevos rangos tarifarios a los predios de uso comercial e industrial, que en Bogotá en este momento tenemos en predios comerciales 2 tarifas y en predios industriales 3 tarifas asociadas a temas digamos, ambientales. Entonces, digamos, de alguna forma la recomendación de la comisión es busque ir a revisar la capacidad contributiva de los ciudadanos a partir del avalúo. Entonces, pues ahí se creaban unos temas de unas alicuotas. Y finalmente, en el tema de fortalecer la autonomía de las finanzas de Bogotá, pues digamos la recomendación, y esto es digamos uno de los puntos más sensibles que tuvo, por ejemplo, el proyecto de reforma tributaria que se presentó en junio, era la adopción del impuesto de alumbrado público para la ciudad de Bogotá, que pues básicamente liberaba más o menos 375.000 millones, que es el costo de este servicio, pues del presupuesto del Distrito Capital. A grandes rasgos, estas pues, fueron como las 3 temáticas, las grandes conclusiones que se dan en ese informe.
Doctor Pablo, muy agradecido por su intervención, por la ayuda, por la forma como plantea los temas para que nuestros clientes y amigos puedan ver hacia dónde va el Distrito Capital en materia de impuestos. Quedamos eternamente agradecidos y le deseamos muchos éxitos en su gestión. Doctor Pedro, muchas gracias. Un cordial saludo a todos. Que estén muy bien. Muy buenos días a todos ustedes. Un saludo muy cordial a Juan Carlos Arbeláez, nuestro socio director, a nuestro presidente Jorge Castelblanco y a todos los socios de nuestra firma Crow. A nuestros clientes por masivamente haber respondido positivamente a este webinar. Soy Pedro Sarmiento, líder de la práctica de impuestos territoriales, y en estos 5 minutos de apertura quiero contarles que este webinar lo planteamos de una manera distinta. Aquí, por ejemplo, no venimos a recitar normas, sino a compartir, y lo decimos con absoluto convencimiento, la destilación de 8 años de trabajo continuo y litigio estratégico en los 1.123 municipios del país, con un objetivo inequívoco: que nuestras compañías cumplan bien y a tiempo, y sobre todo que no paguen sanciones ni tributos que no corresponden. En el contenido verán ustedes fallos recientes de conceptos técnicos propios y casos reales que nos han exigido rigor, creatividad jurídica y una ejecución operativa impecable. Para ordenar la discusión, dividimos el webinar en 4 bloques que combinan fundamento constitucional y práctica. El primero, territorialidad de los ingresos. ¿Dónde y qué define el cuánto, podríamos decirlo? El punto de partida es recordar que el ICA grava actividades reales ejecutadas dentro de la jurisdicción, no grava fenómenos meramente contables ni la sola existencia o domicilio del contribuyente. Por eso, integran la base gravable los ingresos que provienen del efectivo ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios en el municipio competente. Así lo ha precisado la ley, lo ha ratificado el Consejo de Estado, por ejemplo, frente a la diferencia en cambio, y lo ha reiterado la Corte Constitucional al subrayar que el factor territorial determina el sujeto activo del tributo. Desde la práctica, esto traduce en 2 líneas de defensa concurrentes. La primera, exclusión de ingresos que no se gestaron en la jurisdicción fiscalizadora, probándolo con facturas, con contratos, con domicilios de ejecución y trazabilidad operativa, como lo vamos a ver en los ejemplos y en los análisis que hagamos en esta presentación. Y una segunda forma, rechazo a impuestos mínimos o bases ficticias sin sustento legal que desconocen territorialidad y capacidad contributiva. Ambas tesis han sido acogidas por la jurisprudencia, como lo veremos en los próximos minutos. El segundo gran bloque, interpretación de las normas, de la presunción de legalidad al control efectivo. Sabemos que la presunción de legalidad de los actos administrativos no blinda interpretaciones expansivas o creativas de las administraciones, que las hay muchas. Nuestro abordaje combina prevención con reacción jurídica escalonada, derechos de petición, recursos en la sede o vía gubernativa y, cuando es necesario, demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa. Esta ruta ha sido especialmente eficaz
para desactivar lecturas que intentan gravar ingresos ajenos o imponer sanciones sin hecho generador territorial, criterio cuya falta de forma hace que estos procedimientos sean nulos por violación de la legalidad, la equidad y la territorialidad. El tercer grupo o bloque de preguntas que haremos tiene que ver con la temporalidad de la ley tributaria, la irretroactividad, la retroactividad y la retrospectividad. En cuarto lugar, los límites de la autoridad, de la autonomía territorial y el caso de ciudades capitales, especialmente referidas a la tarifa del ICA. La autonomía fiscal es real, pero es autónoma y reglada. Autónoma y reglada es una condición jurídica particularmente importante. Los elementos estructurados del impuesto territorial y de las subnacionales derivan de la ley y los entes territoriales no pueden crearlos ni alterarlos a su arbitrio o a su conveniencia. Esta línea, consolidada por el Consejo de Estado, es hoy un valladar frente a incrementos infundados de tarifas, bases mínimas, figuras no previstas por el legislador. Un terreno sensible es el de las ciudades capitales y la adopción de rasgos tarifarios inspirados en el régimen especial de Bogotá. La regla operativa que trabajamos hoy es, 1, la ley 2082 del año 21, que habilita adoptar parámetros pero exige iniciativa del alcalde y soporte en estudios técnicos locales, y 2, la falta de motivación, proporcionalidad, sustento económico que conduce a la nulidad, como lo demuestran los antecedentes que ya Juan Carlos señaló frente a Yopal, Barranquilla y otras jurisdicciones. Eso eleva el estándar de decisión. Autonomía sí, lo confirmamos, pero como con evidencia y con controles de razonabilidad. ¿Qué se llevan de este webinar ustedes? Primero, un mapa, una ruta, accionar clarísima para varias cosas. Primero, blindar la base gravable con pruebas de localización económica. Segundo, desactivar en sede administrativa y judicial interpretaciones que sobrepasen la ley. Tercero, usar con precisión quirúrgica, decimos, la temporalidad normativa a favor del contribuyente, exigir motivación técnica y límites a la autonomía en proyectos tarifarios locales. Todo esto soportado en jurisprudencia de la sección cuarta, en doctrina constitucional y en criterios técnicos de Crowe que hemos desarrollado con el paso de los años en defensa de nuestros clientes, incluido el concepto de impuesto mínimo, que rechazan bases fácticas y reafirman la territorialidad como garantía de equidad. Finalmente, ponemos a disposición un ecosistema integral, nuestro aplicativo de gestión territorial, para estandarizar cálculos, soportes, vencimientos y cumplir las obligaciones con facilidad. Nuestro equipo de controversias para diseñar y ejecutar estrategias de defensa y nuestra metodología de cumplimiento preventivo basada en precedentes y analítica probatoria. Con esta combinación, tecnología, criterio jurídico y ejecución, Crowe es su mejor aliado para enfrentar la agresividad fiscal territorial, cumplir sin tropiezos y evitar sanciones a lo largo del país. Empecemos. Ya hemos presentado a nuestros panelistas, Andrea Ospina, abogada, nuestra líder de controversias y consultoría tributaria, y Nicolás Bustos, de Impuestos Territoriales, gerente líder de esta importante práctica que hemos venido fortaleciendo. Sobre ellos tenemos que afirmar que son verdaderos expertos sobre el tema. Así las cosas, iniciemos nuestro trabajo ya de fondo, y para eso, sobre el marco conceptual que he propuesto, comencemos a mirar, por ejemplo, frente a cuáles son los principios rectores que delimitan el ejercicio de la autonomía territorial a la cual me referí y que quiero que Nicolás Bustos desarrolle específicamente. ¿Cuáles son esos principios rectores? Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes en este espacio donde compartiremos
importantes reflexiones. Atendiendo la pregunta de cuáles son los principios rectores que limitan el ejercicio de la autonomía territorial, es importante referirnos a la sentencia 19715 del 2012, donde esta sentencia precisamente definió estos principios rectores en dos principios. Primero, el principio de legalidad, que son todos los tributos deben ser decretados por órganos de representación popular, por lo cual no hay lugar a un impuesto sin representación. Es importante que los municipios tienen esos principios rectores que deben basarse para delimitar todos los impuestos que administran. Y el segundo... Pero antes de pasar al segundo, ese principio de legalidad que usted también expone y que dice que los impuestos deben ser creados por organismos especializados de representación popular, quiero que precisemos que ese organismo de representación popular es el Congreso, porque tiene que ser la ley. De acuerdo. Es importante que los municipios y los departamentos no tienen una autonomía total para crear impuestos. Los deben administrar. Administrar qué impuestos, los que están en la ley y que tienen una serie de parámetros que ya vamos a ver más adelante, sobre los cuales pueden administrarlos, más no crearlos. O sea, la ley crea el impuesto y los elementos constitutivos, y el departamento y el municipio los desarrollan. Los administran. Sigamos con los principios. El principio de certeza, donde los elementos que conforman el tributo deben estar claramente establecidos y definidos sin lugar a expresiones ambiguas o confusas. Y esto es un punto muy importante. La certeza en materia tributaria, vemos que en el ámbito tributario territorial, en las 1123 jurisdicciones, pues es un principio que de cierta manera no es tan claro para las administraciones tributarias territoriales. ¿Por qué? Porque da lugar a interpretación en la aplicación. Si bien los elementos constitutivos del tributo deben estar fijados en la ley para que los municipios los administren, pues en la práctica vemos que en realidad este principio de certeza tributaria no está muy bien definido por cada uno de los municipios. Pero, por ejemplo, ese tema que usted toca es muy importante, porque eso nos da campo para señalar que hay algunos escenarios válidos en que los entes territoriales pueden definir los elementos del tributo. Y para concretar la pregunta tenemos: se requiere que la ley establezca y cree el impuesto, los elementos constitutivos del impuesto, pero hay algunos escenarios que me parece que usted debe explicar con cuidado para que esa delegación que hizo la Constitución en los municipios se materialice. En efecto, digamos que en qué escenarios es válido que los entes territoriales definan elementos del tributo. Y vamos a poner acá dos ejemplos muy prácticos. Cuando la ley marco deja un margen razonable para que los entes territoriales regulen aspectos técnicos o administrativos del tributo dentro de los límites que ella misma establece. Un ejemplo claro es la ley 14.983, en donde establece que la tarifa del impuesto de industria y comercio tiene unos rangos tarifarios y pueden ir del 2 al 7 por mil en actividades industriales y el 2 al 10 por mil para actividades comerciales y de servicio. Entonces ahí vemos que tienen un marco en el cual pueden regular la tarifa sin exceder los límites que le está dando la misma ley. Entonces, el elemento constitutivo del tributo, en este caso la tarifa, está establecido en una ley marco que es la 1483, pero le deja una potestad administrativa a los municipios para establecer las tarifas. Esto, antes de la ley de ciudades capitales, aplicada para todo el territorio colombiano, exceptuando Bogotá, pero con el cambio de ciudades capitales tenemos esa modificación. Otro ejemplo claro que tenemos acá es la tarifa del impuesto del alumbrado público, que está en la ley 1819-2016 en el artículo 344. A manera de ejemplo, vemos que si bien no tienen un rango tarifario establecido, sí están delimitados por el artículo 351 de la misma ley, que deben establecer un límite. Así las cosas, en el tema de alumbrado público, los municipios, para establecer el rango tarifario, deben presentar un estudio técnico que contenga costos, sostenibilidad financiera
y capacidad operativa por parte de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica en cada uno de los municipios. Entonces, estos son dos claros ejemplos en los que los escenarios están definidos, pero los municipios tienen una margen para moverse. Nicolás, sé que va a hablar del impuesto predial, pero antes de que profundice en el impuesto predial dentro de este concepto, y oyendo nosotros al doctor Pablo, director de impuestos de Bogotá, es importante precisar, entre otras razones, que lo que se ha hecho con las actualizaciones por parte de los gestores catastrales es subir al valor comercial en la mayoría de los municipios del país el valor de los predios. Pero si no existiera alguna facultad especial, pues la tarifa no se podría mover. ¿Allí hay alguna discrecionalidad de los municipios? Sí, precisamente uno de los focos principales de la descentralización administrativa de Colombia es que los municipios son los que conocen la realidad de cada jurisdicción. En este orden de ideas, la tarifa del impuesto predial puede llegar a variar dependiendo de condiciones locales y geográficas de cada municipio. Si bien hemos visto casos como todo el tema de la Sabana, donde por estas actualizaciones catastrales y el aumento de la tarifa, pues, ¿qué va a hacer? Que un predio que estaba pagando, un ejemplo, 1 millón de pesos en el año fiscal 2023, en el 24, en el 25 pueden llegar a pagar hasta 10 o 20 millones de pesos por el mismo predio, por dicha actualización. Entonces es donde vemos que no puede ser sin un estudio que dé lugar a dichas modificaciones, porque el impuesto predial tiene unas características bien particulares, y es que antes recordemos que solo podía aumentar en el IPC más 8 puntos, ¿cierto? Pero ahora los límites que están estableciendo es que puede actualizarse hasta el 100 o el 200%. Es donde vemos que la discrecionalidad de los municipios tiene que ir atada a la realidad de cada jurisdicción. No puede haber una transversalidad en aplicación de tarifaria en el tema de impuestos predial. Bueno, siguiendo con nuestros análisis, entramos a un tema muy importante, el segundo segmento, que tiene que ver con la territorialidad de los ingresos. Y aquí el problema jurídico que tenemos que entrar a resolver es cuál es el límite de los entes territoriales dentro del principio de autonomía tributaria de la que venimos hablando, para gravar o para imponer sanciones a ingresos económicos cuya fuente no se encuentra en dicha jurisdicción. Nicolás, desarróllenos esta idea que es particularmente importante hoy en lo que tiene que ver con la territorialidad de los ingresos. El tema de la territorialidad tiene varios aspectos claves. Digamos que la ley 14 del 83 no establecía los parámetros de territorialidad y cómo debían los contribuyentes reportar en cada municipio sus ingresos. ¿Esto hasta cuándo se dio? Empezamos a ver los parámetros de territorialidad en la ley 1819 de 2016, donde la ley estableció unos parámetros de cómo los contribuyentes deben reportar sus ingresos por actividades económicas de servicios, industriales, comerciales o de transporte, y estableció unos parámetros totalmente claros en los cuales indicó para el desarrollo de sus actividades deben hacer desde el reconocimiento contable de sus ingresos que den lugar al reconocimiento fiscal en cada una de las jurisdicciones. ¿Esto qué buscó? Descentralizar el ingreso de las 60 o 70 ciudades que lo focalizaba hace algunos años y distribuirlo a lo largo y ancho del país con el ánimo de contribuir a unas rentas locales mayores en los municipios. Sin embargo, que es lo que vamos a ver, esto puede traer grandes problemas para las compañías, porque municipios que tienen unos ingresos inferiores pretenden gravar los ingresos en la totalidad del país, y es donde nace este problema. Hace 30 años iniciamos nuestro camino en Colombia, construyendo confianza y soluciones para nuestros clientes. Hoy somos parte de una red global presente en más de 130 países, con más de 42.000 profesionales comprometidos con la excelencia. En Colombia estamos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Santa Marta, brindando asesoría estratégica para el crecimiento de nuestros clientes. A través de nuestras prácticas de auditoría, GCA, BPO, TI e impuestos y servicios legales, brindamos soluciones integrales que impulsan la competitividad de las empresas.
En Crow nos apasiona acompañar a nuestros clientes con soluciones innovadoras y a la medida. Hemos sido un aliado estratégico en el desarrollo y éxito de las empresas en el país. Aquí en Crow he encontrado crecimiento profesional y un equipo que trabaja con compromiso y visión de futuro. Celebramos 30 años de trayectoria en Colombia, apostando por la innovación y el crecimiento en conjunto con nuestros clientes. Crow Colombia, 30 años. Gracias por hacer parte de nuestra historia.